Bienvenido a esta clase número 5 del curso de desarrollo de sistemas con PHP, MySQL y Bootstrap. En esta clase nos vamos a meter de lleno en aprender MySQL, que es el otro pilar de este curso. MySQL nos permite crear base de datos. Lo vamos a poder hacer a través de la interfaz gráfica de PHP que viene incluido en el paquete de SAMP. Al final de la clase eh, vamos a lograr haber aprendido cómo crear una base de datos y cómo cargar información dentro de esa base de datos. ¿Qué es MySQL? MySQL es un gestor de base de datos relacional. Eso significa que guarda los datos en tablas organizadas en filas y columnas y permite relacionar unas tablas con otras. MySQL es un motor de base de datos más usado en aplicaciones web del mundo. Lo usan plataformas como WordPress, Facebook en sus inicios y millones de sistemas de gestión. Junto con PHP forma una combinación muy poderosa. ¿Cómo vamos a acceder a PHP ¿Sí? PHP es el gestor visual, es el que nos va a permitir acceder a la funcionalidad de MySQL. No olviden que PHP es una aplicación que ya viene incluida en el paquete de SAM. ¿Cómo accedemos a PHP ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador. Por supuesto, una vez dentro de nuestro navegador, hay que ver que el paquete de SAM esté funcional. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos ahí arriba en la URL localhost y me tiene que mostrar que mi paquete SAM está funcional. ¿Cómo entramos a PHP Acá voy a escribirlo la primera vez, después ya directamente lo voy a poner en un marcador. PHP Fíjense que entra directamente en la interfaz gráfica de PHP En la parte izquierda me muestran todas las bases de datos que se van creando. Por default, eh, me muestra las bases de datos que pertenecen al propio PHP En la parte central, fíjense que me permite poder gestionar otras operaciones sobre las bases de datos que tengo construidas. Y en la parte superior tengo una barra de menú que me permite también poder realizar otras operaciones. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. En la parte derecha me informa las distintas versiones de las aplicaciones que estoy usando. Fíjense que acá me muestra la versión del MySQL que estoy usando. Bueno, si está funcional la conexión del servidor, la versión del Apache que tengo instalado. ¿Se ve hasta ahí? Bien, entonces PHP es la parte gráfica y la parte visual que me va a permitir poder utilizar las funciones, es decir, poder aprender MySQL. Bien, en esta clase lo que vamos a hacer lo primero es crear una base de datos. Una base de datos lo puedo hacer a través de PHP de mi aplicación, de una manera visual, como también lo puedo hacer escribiendo código SQL, ¿sí? Lo vamos a hacer de las dos formas, ¿sí? Lo vamos a hacer de una manera visual y después lo vamos a hacer de una manera escrita, es decir, escribiendo sintaxis de SQL. Fíjense que acá en la diapositiva me muestra que vamos a crear una base de datos de nombre Syntec-DB
Vamos a utilizar el cotejamiento UTF-8 MB4 Unicode CI. Este tipo de cotejamiento me asegura soporte completo para las tilde, las ñ y los caracteres especiales dentro del español, ¿sí? Esto de una manera gráfica. Ya lo vamos a ir viendo cuando entremos a la parte visual de PHP MyAdmin. Como anteriormente les dije, también podemos crear base de datos eh, escribiendo sintaxis SQL, como lo pueden ver en el recuadro. Bien, lo vamos a ver de forma gráfica primero, accediendo a nuestro gestor de visual, que en este caso es PHP vamos a crear nuestra primera base de datos. Acá vemos nuestro PHP de una manera gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a entrar a la opción de nueva, ¿sí? Acá me permite con esta función poder crear de manera visual la base de datos. Vamos a poner Syntec db y vamos a buscar el cotejamiento. UTF-8MB4 Unicode CI. Presionamos crear y se nos crea por primera vez mi base de datos, como lo tengo acá, ¿sí? Eso es de una manera visual, pero también, como les dije anteriormente, se puede crear escribiendo sintaxis SQL. Lo que vamos a hacer acá, yo voy a ir primero acá al inicio. Voy a mostrar las bases de datos que tengo, ya las que están las bases de datos que vienen con el propio PHP Vamos a borrarla a nuestra base de datos y ahora lo vamos a hacer escribiendo código SQL. Presionamos sobre la solapa de SQL y arrancamos escribiendo la sintaxis. Create database, en realidad acá sin usar la terminología en inglés. Syntec db. Acá vamos a hacer mención al juego de caracteres. Vamos a utilizar UTF-8 MB4 y collate UTF-8 MB4 Unicode CI. Cerramos con un punto y coma, presionamos continuar y se crea nuestra base de datos. Fíjense que de la misma forma que lo hacemos visual, también lo podemos hacer escribiendo código. En esta clase, digamos, primer clase utilizando MySQL, lo hice de las dos formas, pero la mayoría de las veces, a medida que va transcurriendo el curso, lo voy a hacer de manera visual, porque si no se hace muy largo, pero de a poco vamos a ir viendo y si existen en otras secciones del curso, la posibilidad de escribir código SQL, lo vamos a hacer. Bien, una vez que creamos nuestra base de datos, lo siguiente es crear tablas donde yo voy a almacenar mis datos. Las tablas pueden contener distintos tipos de datos, ¿sí? En realidad, eh, yo puedo definir distintas columnas de una tabla con diferentes tipos de datos. Fíjense que yo acá voy a poner un ejemplo de crear una tabla de usuarios y va a tener un campo ID, que es el identificador, otro campo nombre y apellido, email, password, va a tener un campo que va a ser booleano, es decir, va a estar en 1 o en 0,
y va a tener un campo que dice con el nombre created, que hace mención en qué fecha, en qué momento se definió la tabla. Es decir, el registro en qué momento lo ingresé dentro de la tabla. ¿Cómo lo hacemos en nuestra interfaz gráfica? ¿Sí? Vamos a ir a seleccionar Syntec, que en este caso ya lo tengo. Vamos a poner el nombre de la tabla, vamos a poner usuarios. En este caso vamos a poner crear, ¿sí? Generalmente por default la primera vez que creo una tabla me pone 4 campos, ¿sí? Voy a poner de nombre id, ¿sí? De tipo entero, int. Generalmente yo le pongo de 11 la longitud. No puede ser nulo. Le vamos a poner que sea auto incremental, es decir, cuando yo selecciono el auto incremental, ya se define, digamos, por default que va a ser la llave de la tabla, es decir, el campo primario. Voy a poner otro campo que va a ser nombre. A este lo vamos a definir con varchar. Varchar puede tomar hasta 255 caracteres de longitud. En este caso le vamos a poner 150 nada más. Vamos a poner otro campo que va a ser apellido. También lo vamos a definir como varchar. Ponemos 100 lugares. Vamos a poner otro campo email, también como varchar. Vamos a ponerle 100 de espacio. Vamos a agregar más. Necesitamos 3 más. Uno, dos, tres. Bien, tenemos otro campo que va a ser el password, es, que va a ser una clave que va a tener el usuario. También le vamos a poner varchar bueno, le vamos a poner el máximo, 255. Vamos a definir otro campo que va a ser un campo booleano, ¿sí? El campo booleano solamente, por lo menos la primera vez que vamos a definir en una tabla, esta vez lo vamos a poner como que es un dato pequeño, es decir, que toma solamente un valor, 1 o 0. En este caso, si yo quiero, la primera vez que ingreso un registro dentro de la tabla, se va a poner, digamos, decir, automáticamente se va a poner se va a cargar esa columna con un valor de 1. ¿Cómo yo lo determino? Voy acá, ¿sí? Donde dice predeterminado, voy a poner personalizado y por default que cargue 1, es decir, que va a estar activo el registro. Vamos a poner otro campo que va a ser created, en qué momento se creó. En este caso lo vamos a poner el tipo de datos, va a ser stamp, es decir, que registra la hora actual. Lo ponemos acá en personalizado, en predeterminado, perdón. Lo ponemos como la hora actual, es decir, que registro, que guardo la información. Vamos a poner guardar. Y fíjense que acá ya tenemos una tabla usual. Bien, en esta diapositiva ustedes pueden ver que cuando hicimos la creación de la tabla de usuario lo hicimos de una manera visual. Acá tienen de cómo se hace escribiendo sintaxis eh, SQL. Fíjense acá, utilizamos la sintaxis, es decir, la propiedad, create table usuarios, y después tengo cada uno de los campos que yo puse de manera visual con mi PHP MyAdmin, defino los tipos de datos. Todo este código, ¿sí? Lo podemos escribir, pero generalmente nos lleva mucho tiempo. Yo lo que voy a hacer en cada clase que le voy grabando, abajo en la descripción yo le voy a ir dejando
los archivos del curso, entonces van a encontrar estos códigos para que ustedes los puedan practicar. Anteriormente les dije que tenemos distintos tipos de datos. Fíjense que cuando lo hicimos de manera visual, yo iba definiendo qué tipo de datos, es decir, qué valor va a almacenar cada campo, ¿sí? Tenemos los valores que son de int, que son números enteros, lo más usado. Tenemos los tipos de datos en texto, fecha, este es tiny int, perdón, que puede asumir un solo valor, que puede ser cero para false o uno para true, para verdadero. Tenemos los campos que más se usan, por ejemplo, que es el varchar, que tiene una longitud de n caracteres, puede tomar nombres, emails, lo puedo usar para ese tipo digamos, de campos. También puedo almacenar tipos de datos como decimales. También puedo almacenar, tenemos otro tipo de datos como la fecha y la hora. Y después tenemos uno que generalmente lo usamos, se va a usar mucho, que es el enum, que puede almacenar una lista de valores fijo, es decir, yo determino qué tipo de valor puede tomar. Bien, ¿cómo insertamos registro en una tabla de, de MySQL? Podemos utilizar sintaxis SQL, como verán acá. Fíjense que utilizo con SQL, digamos, de acuerdo a la sintaxis de SQL, perdón, la función de insert into, acá hace mención a la tabla de usuarios, y estos son los distintos campos que yo voy a ingresar. Em, Como anteriormente les dije, estos códigos yo los voy a dejar en la descripción del video. Entonces, ustedes después lo pueden practicar cuando entran, digamos, cuando acceden a PHP Nosotros lo vamos a hacer en este curso de manera visual, utilizando el gestor de base de datos visual. Bien, acá estamos en nuestro gestor de base de datos visual, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ingresar datos? ¿Sí? Voy a seleccionar mi tabla. Voy a ir a la parte eh, superior con la función insertar. Voy a hacer clic ahí, insertamos, y acá me permite eh, cargar la tabla. Por ejemplo, tenemos vamos a cargar un par de registros. Vamos a poner una clave cualquiera. Lo voy a dejar que está activo y voy a elegir la fecha, hoy. Si presionamos continuar acá, se va a guardar un primer registro. Fíjense que voy a la solapa de examinar y me va a mostrar el primer registro. De esa forma lo hacemos visualmente. También lo podemos hacer utilizando la sintaxis SQL eh, para poder ingresar también registros. Voy acá a la solapa de SQL para ingresar un registro. Vamos a utilizar insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis, los distintos campos que yo voy a ingresar. Nombre, apellido, email, el password, ¿qué más era? Activo. En realidad esto está por default, no hace falta que lo pongamos. Cierro el paréntesis. Voy a utilizar la sentencia value
y vuelvo a abrir paréntesis para poder, y acá especifico cuáles son esos valores que voy a ingresar. Acá por la duda, para que no nos dé error, vamos a poner aquí por la duda. Entre comillas simple. ¿Por qué lo pongo entre comillas simple? ¿Por qué? Porque es un string, es decir, son texto. Todo lo que sea texto, cuando utilizo la sintaxis de SQL, va entre comillas. Voy a poner acá Ana, cierro, coma, vuelvo a abrir, López, vuelvo a cerrar, coma. Como es una cadena también el email, voy a poner ana@correo.com. Cierro otra coma para separar los campos. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pongo que va a estar activo. Cierro, cierro la línea completa con un punto y coma, pongo continuar y se tiene que ingresar el nuevo registro. Vamos acá a examinar y fíjense cómo el nuevo registro se insertó. En el anterior, el primer registro lo hicimos de una manera visual y en este que acabamos de ingresar, eh, lo hicimos utilizando la sintaxis de SQL. Como verán, fíjense que una base de datos está compuesta, haciendo un resumen de esto, está compuesta por tablas. Nuestra primer tabla que utilizamos fue, es decir, que definimos en la tabla usuario. Fíjense que una tabla está compuesta por, esto es todo una tabla, está compuesta por columnas. Fíjense, distintas columnas tenemos. Donde esas tablas, cada línea de esa tabla se denomina registro. Fíjense, ¿se ve? A medida que yo voy cargando, esto se va sumando y va a tener más registros. Bien, como verán, que ya en esta clase aprendimos a cómo utilizar MySQL a través del gestor visual PHP ¿Qué logramos? Logramos aprender a crear una base de datos, eh, cómo dentro de la base de datos puedo construir tablas y en esas tablas poder cargar datos, que en este caso, dentro de una tabla, cada dato que yo cargo se denomina registro, es decir, cada fila de una tabla se denomina registros. Con esto terminamos la clase número 5. Aprendimos, entramos, es decir, nos adentramos en lo que es el mundo de MySQL, que va a ser nuestro gestor de base de datos, es decir, nuestro motor de base de datos. Si te quedó alguna duda, por favor ponelo en los comentarios, suscríbete, hacele clic a la campanita, que a mí me sirve de mucho, ponele un me gusta, así yo puedo seguir creando contenidos para ustedes. Nos vemos en la próxima clase.